Buenos días, sectarios, sectarias. Una semana más, 3 semanas más de lo que esperábamos en un primer momento, aunque otra vez tenemos otra baja en el equipo. Como veis, Irene no está con nosotros, esta vez está mala. A ver cuánto le dura. Esperemos que la semana que viene esté con nosotros otra vez. Pero bueno, vamos a ver cómo tira esto y si conseguimos mantener el nivel de chistes. Para eso contamos con Máximo. ¿Qué tal? Pues otra vez muy triste que no está Irene. Dicen las malas lenguas que está mala y que está delirando con el Cristo Camarón, pero es Es lo que que dicen por ahí. también esta semana en Madrid ha sido una semana muy eventosa y claro, Claro. la resaca post-evento, si la vas encadenando uno con otro, Y hay pues gente que ya no tiene edad para salir. claro. Sobre todo ella. Así que- Y Antonio, ¿qué tal? ¿Tú estuviste por los eventos también? Sí, yo aunque sí que es verdad que no tengo edad para salir, el lunes estuve en el evento de cierre del Madrid Google Campus. Muy triste porque allí se han organizado muchos eventos y lo dejaban gratuito y ya habrá que buscarse otros lugares para organizar eventos, pero bueno, por otro lado, pues estuvo bien ver allí a tanta gente y compartir ese ratillo juntos, incluido a Irene, que estaba por allí. Claro, si es que hay prioridades, se ve. Para unas cosas está mala, pero para otras no. Así que, bueno, pues eso es lo primero que podemos comentar, ¿no? Que se cierra una etapa en Madrid, concretamente en GDG Madrid, ¿no? Que ya había un sitio ahí asociado a Google que ya no está disponible, políticas de empresa y cosas así. Sí que es verdad que nosotros desde los GDGs nos habían avisado que Google en sí estaba reduciendo los eventos que podían hacerse en sus sitios, así que veremos. Pero bueno, el campus muere, pero la lucha sigue, ¿no? Totalmente. Así que ya veremos. Hay que planificar futuros eventos, ¿eh, Antonio? A mí. Yo soy el que va a los eventos. Eso de planificar lo dejo a vosotros, que es muy Sí. aburrido. Bueno, ya veremos. Vale, pues nada, vamos a la mandanga y Maxi, ¿qué nos traes? ¿Cuál es la turra de esta semana? Pues mi turra de esta semana es que ha salido el resumen del año de Cloudflare, en el que hacen un estudio, como media Internet pasa por ellos, hacen un estudio de todo el tráfico de Internet. Entonces voy a mostrar aquí, no voy a dar una turra como la semana pasada, sino que voy a mostrar las gráficas más importantes que nos han compartido. Y empezamos por el crecimiento del tráfico en Internet, que ellos destacan que ha crecido un 19% el tráfico, y bueno, pues está bien. Pero lo bueno de esta herramienta de Cloudflare es que puedes seleccionar en España, por ejemplo, y si yo aquí selecciono en España, me ha sorprendido bastante. ¿Y por qué no te... comparar. Vale, espera, que la lío. Es que se me ha desconfigurado todo esto y entonces ahora Efecto de... voy a comparar todo el mundo con España. Entonces, me ha sorprendido bastante que esto es España y llega un momento en el que aquí hay cercano a cero. Y dices, ¿qué día es ese que está cercano a cero? Y entonces es, pues, el 15 de agosto. ¿Qué pasa en España el 15 de agosto? Que es el puente de agosto, que todo el mundo está de vacaciones y se ve que nadie entra en Internet. Nadie trabaja ahí. Yo pensaba que ibas a decir el apagón o algo de eso. Iba a decir eso, sí. Bueno, el No apagón está fue por reflejado en aquí. la tabla, Debe ser esa, ¿no? Sí, fue abril-mayo, pero ¿no? Yo creo que es... fue más mayo. El Ojo. 28 de abril, porque era mi cumple, así que 28 de abril, es verdad. es inolvidable. 28 de abril, este bajón de aquí es. Este de aquí. Ujú. O sea que Pues la eso, que gente aún apagada consume más internet que de vacaciones. Sí. sí. Es que el día del apagón a lo mejor hubo mucho consumo porque hasta que las torretas de telecomunicaciones se quedaron sin baterías, mucha gente seguro que se metió. Yo me metí a hacer memes y a mirar Hacerme- memes. A usar la batería para lo que importa, ¿no? Sí, hay prioridades como Irene. El caso, que eso, ellos remarcan que ha crecido un 19%, que sobre todo a partir de agosto, pero a mí me ha hecho mucha gracia esto, que en agosto en España nadie se mete en Internet.
Luego, por otro lado, los servicios que se usan en Internet, que estos son en general, el primero que a nadie le sorprende es Google. A mí el segundo me ha sorprendido Facebook, que yo pensaba que Facebook era más de tu tía y tu abuela, pero no. Un Luego respeto. Apple y Microsoft. Hay muchas Que tú te tías y metes en abuelas. Facebook. Pues es de lo poco que me meto, aunque ya nada. Pero El tercero y el cuarto, Apple y Microsoft. Y no sé si es que eso significa que la gente se mete en la página de Apple y Microsoft y tiene el tercero y cuarto. Me parece raro que tanta gente entre en esas páginas. Y luego Instagram ha tenido mucho crecimiento y en general X o Twitter, como lo quieras llamar, no aparece. En el año 2022 creo que estaba en este top 10 y ahora no está ni en el top 20. O sea que está cayendo mucho el tráfico de Twitter. Y luego ya en De hecho, particular, pues la generativa. leía relacionado con esto, que creo que puede ser interesante, no sé si está en este informe o no, que Instagram es la red social que más ha crecido y que todas las Sí, demás han caído. TikTok, por sí. ejemplo. ¿Lo tienes ahí? Aquí aparece la Ah, segunda, vale. no aparecen lo que han crecido, pero sí, Instagram ha pasado de que creo que si estaba en el top 10 con suerte o no estaba y ha pasado a la segunda, tiene un crecimiento enorme. Ujú. Y que, por ejemplo, X había caído también, no sé si un 20% o algo así. Bueno, Sí. curioso que Instagram La, sea la que más se use y con diferencia. lo raro es que la no que- esté Truth, ¿no? La de Trump, que no esté entre las posiciones más altas. Otra que ha crecido un montón es esta de Kawaii, o como se diga, que es una red social nueva china y pues por lo visto está petándolo. Bueno, por lo que iba, IA generativa, nadie le sorprende ChatGPT la primera, Anthropic el segundo, y luego pues me sorprende Perplexity que está en tercera posición por encima de Gemini. Y Sí, la bueno, verdad el que sí. resto pues Pero transmisión eso de cambiará el vídeo, año que viene. sí. Transmisión de... Bueno, es que en IA generativa, ahora que lo dices, es que Gemini no estaba entre los 10 primeros hasta que sacó Gemini 3. O sea, cuando está... Bueno, 2,5 creo que ya entró. Sí, Es que era parte de un mes que no me acuerdo. Me lo he leído antes, pero ya no recuerdo. Pero al principio de año no estaba ni aquí. Y ha sido a través del 2,5 ya... Sí, bueno, el 3 acaba de salir. Fue cuando sacó el 2,5. A partir de que salió el 2,5 pegó un subidón y entró en el top 10. Y también ha tenido un crecimiento muy grande. Muy grande. supongo que Nano Banana también y todo el rollo. Claro, sí, no, pero Además de... lo que le pegó el crecimiento fue Gemini 2,5. En transmisión de vídeo a nadie le sorprende YouTube el primero. Y bueno, aquí está el tema de que hablamos la semana pasada, Netflix, HBO, etcétera. Noticias, me ha sorprendido mucho Globo, porque Globo es un canal de noticias brasileño. O sea, que está por encima de todas las americanas. Y me sorprende mucho, porque Curioso. aquí hay uno de India, que también tiene mucha población, pero me sorprende que el primero sea Globo. Y el siguiente no, tampoco tiene mucha importancia, creo yo. Luego que Starlink está teniendo mucho tráfico, o sea, mucho crecimiento. Hay mucha gente que se conecta a Internet a través de Starlink, sobre todo economías emergentes que no tienen acceso a Internet por medios normales, porque no les llega cable, no tienen infraestructura. Está habiendo mucho crecimiento de Starlink. Esto es una cosa que me enteré hace unos días, que resulta que se está empezando a hacer, a ver, con el tema de la computación cuántica, está el problema de que en un futuro con la computación cuántica, toda la encriptación que hay ahora mismo se va a poder romper muy fácilmente. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que hay cosas que se están encriptando para protegiéndose contra la desencriptación cuántica. Se está haciendo ahora porque dentro de unos años, cuando la computación cuántica sea rentable y se utilice computación cuántica para desencriptar, que los datos de ahora no sean accesibles en un futuro. Entonces, está habiendo mucho crecimiento en esta encriptación cuántica, ya más del 50%, lo que veis. O sea Estuve que en ya una es... charla de Maritere, que muchos de aquí la conoceréis. Maritere Nieto, ¿puede ser? Que hablaba de temas de estos de encriptación cuántica y decían que, claro, que ahora mismo no se puede desencriptar, pero que hay mucha gente que se está guardando todo el tráfico que hay para que Eso cuando es. se pueda hacer, tenerlo ya ahí preparadito Sí. para sacarnos toda la información. Así que otro tema curioso y Sí. peligroso en el futuro. Sí. Sí, pero esto sí pasará que habrá fugas por todos lados, porque si no Sí, los hay se ahora. actualiza React de forma rápida, imagínate esto en webs que estén abandonadas por ahí, que
que a nadie le importe. O sea que esto se viene melón. Sí. Pero y sin estar abandonadas. Hace poco se han filtrado datos de Iberia. Pues, cualquier empresa, aunque no esté abandonada, como el tema de ciberseguridad es lo último en lo que se invierte, va a haber filtraciones un montón. Bueno, luego también con el tema de rastreos, porque como este año ha habido mucho polémica con los bots de IA que acceden a páginas para obtener la información para entrenar sus modelos, me ha parecido curioso que esto es la proporción de rastreo versus referencias de las páginas web. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, Anthropic está en torno a 100.000, quiere decir que por cada 100.000 búsquedas que hace una página web, la referencia una sola vez. Me parece muy, muy fuerte que haga tantas búsquedas y referencie tan pocas. Sin embargo, por ejemplo, aquí abajo está, bueno, se ve así bien, DuckDuckGo, que no tiene tanta IA, entonces está a 0,1 búsquedas por cada página por cada 10 páginas que busca, al revés, por cada 100 reseñas hace una búsqueda. Pero bueno, que me ha parecido el ratio muy elevado el de Anthropic. Entonces, Claro, esto está muy bien. Cuando busca la IA, ¿no? Para recibir resultados, en vez de ponerte las fuentes citadas, directamente no pone nada, ¿no? Eso Eso es un poco de lo que se Claro, no refiere. pone nada. Eso es, sí. Entonces, esto puede estar muy bien para la gente que no quiera enlaces, pero está muy mal para la gente que crea contenido web, porque al final están utilizando tu contenido, pero no te están referenciando. Lo típico de Y luego citar las fuentes, vamos. Y eso, y que al final tener la fuente ya en estos tiempos, si está en otro sitio de internet, como que te da cierta confianza de que no es una alucinación de ese caso, pero si no te pone la fuente, pues ya no sabes si sí, si no o qué. Que luego habrá que hablar de la calidad del contenido que esté mirando, pero por lo menos no es generado con IA. Eso es. Luego otro tema que me ha parecido curioso, el iOS versus Android, que bueno, a mí no me ha sorprendido, Android es lo que más se utiliza, en España estamos en un ratio similar al resto del mundo, pero bueno, aquí se ven datos de que la mayoría de tráfico de Internet a través de Cloudflare pues es a través de Android. ¿Aquí vosotros tenéis algo que opinar que sois más de mobile? No, Antonio ya no. Recordemos. Es ex Android. Sí, imagino que esto varía mucho en cuanto a países, porque imagino que en Sí. Estados Unidos ahí subirá iOS bastante, por ejemplo. Pero bueno, que sí, que al final, si nos referimos a nivel mundial. Es mucho más. A mí siempre me ha sorprendido, o sea, la cantidad de iOS que hay. O sea, que me parece surrealista. Sí, que al final, al ser un solo vendor que tenga tanto. Claro, o sea, es como, joder. Y eso también pasaba en España, que el iPhone estaba creciendo y creciendo y creciendo al final, que la gente quería, o sea, también pues lo típico de fanboys y tal, de prefiero tener el iPhone de hace 8 años que el último Pixel, por ejemplo, para comparar ahí los alta gama, pero bueno, seguimos ganando. El Pixel no tiene tanto estatus, digamos, como el iPhone. O sea, hay mucha gente que lo que dices tú, prefiero tener un iPhone antiguo, pero tener un iPhone, que no tener un Pixel, hay gente que ni sabe, mucha gente, yo creo que del sector de la gente mainstream, mucha gente ni sabe lo que es un Pixel. Antonio, ¿cuál es tu móvil? Paso palabra. Vaya. Paso pestaña. Análisis de tecnologías, por ejemplo, a nadie le sorprende que el marco de JavaScript más utilizado sea React, pero bueno, se ve aquí un poco qué es lo que se utiliza. Pero, por ejemplo, esto sí que me ha sorprendido, bibliotecas de JavaScript la más utilizada es jQuery. Y con mucha diferencia además, ¿no? Sí, muchísima. Y esto también aquí me ha sorprendido, en Product as a Service, Amazon el primero no me sorprende, pero yo pensaba que el segundo iba a estar Azure, y está aquí. O sea, Vercel, esto supongo que será o de WordPress o los los estos de Cloudflare, los Word. Es que no sé de qué es. Y Atlassian, pues todo típico Jira y tal, entiendo. Pero vamos, que yo pensaba que Azure iba a estar mucho más alto. Sí, pero es que, o sea, sí que
en parte tiene cierto sentido de eso, Vercel y Netlify o estas Sí, cosas, o sea, para gente Vercel que se utiliza. no... Es que es una cosa como, si me lo puedo quitar de encima y con esto tiro y ya está, es que al final están facilitando mucho el desarrollo de esta parte. Que obviamente luego si necesitas cosa a bajo nivel o quieres reducir costes o algo así, Vercel te va a meter una capa de precios que no te... que lo tienes que invertir tú en tiempo en si tiras de Amazon o lo que sea. Pero... Claro. Pero, por ejemplo, cuando tú ves las gráficas de comparación de AWS, Azure y Google, se ve que antes era Google el segundo y Azure era sobrepasado, y siempre se hablaba de que Azure estaba creciendo un montón, y ahora con el tema de la IA y de que tenía el acuerdo con ChatGPT, que está creciendo mucho. Entonces yo me pensaba que iba a tener más y me ha sorprendido verle ahí. Luego, lenguajes de programación, pues PHP, pero bueno, hay muchas páginas WordPress, entonces no me parece extraño. Y luego segundo Node.js. Esto me parece lógico. Y Marcos Web, pues también no me sorprende Next.js, el primero. Esto sí, por ejemplo, me ha sorprendido que la populariza, o sea, los lenguajes de API, o sea, todo el tráfico de APIs que pasa a través de Cloudflare, el lenguaje más utilizado en esas APIs ha sido Go. Me ha sorprendido mucho porque Go al final no tiene tanto tiempo como el resto de lenguajes que aparecen y se ha comido el mercado de las APIs, bueno, de los backend, parece. Funciona bien. Esa es la diferencia. Sí, pero igual me sorprende que Node.js o Python no estén los primeros. Simple, sorpresas que te da la vida, simplemente. Cuota en mercados de búsqueda. A nadie les... ahora. ¿El qué? No, que para los juniors que quieran meterse ahora, que estudien Go. Esto, el motor de búsqueda más utilizado, a nadie le sorprende, que es el de Google, pero sí que lo pongo porque se hablaba mucho de que la IA iba a matar a Google, pero vamos, se le ve plano todo el año estable que esto no cambia por la IA. Otra cosa interesante es los navegadores, que también Chrome es el más utilizado, pero aquí lo que me ha sorprendido es que en versión escritorio, bueno, en MacOS, por ejemplo, Safari tiene mucho, es este morado, tiene mucha cuota, pero en escritorio aparece con mucha cuota Edge. Y si te vas a Windows, Edge también es muy grande. Entonces, esto me hace ver un poco también la diferencia entre el uso de MacOS y escritorio, porque si a nivel escritorio general, que yo también metería MacOS, Edge tiene toda esta cuota y en Windows no crece mucho más, quiere decir que hay muchísimo ordenador Windows comparado con MacOS. Y me sorprende porque yo pensaba que MacOS, por ejemplo, en Estados Unidos tendrá un montón, pero yo en la calle el día a día, antes nada más que se veían ordenadores Windows y muy pocos Mac, y yo hoy en día cada vez veo más Mac por la calle y a la gente. Entonces me ha sorprendido esto. Sí, la verdad que como al final los portátiles de entrada son los más baratos, son los de Windows, pues es un poco el efecto Android, yo imagino, en el mundo. Pero ¿no? y Que hay también las mucho Android, pero empresas... también hay mucha opción barata. Sí, pero a Bueno, nivel empresas, todas utilizan la Office todo el tema de Office, toda la suite de Office, entonces ya que utilizas Office, utilizas Windows. claro. O sea, en general en España las empresas no se complican, utilizan Windows y Office. Sí. Pero eso, me sorprende, porque también últimamente está viendo empresas utilizar Mac, etcétera. A lo mejor también puede ser yo mi micronicho en el que vivo, que es más de programación y ellos utilizan más Mac, y a lo mejor es problema de mi micronicho. La gente con Windows, los que están acostumbrados a usarlo desde toda la vida y eso, y ya si juegas o algo así, ha arraigado mucho ahí Windows y no, tampoco te creas. Yo es algo que no entiendo, que la gente esté cómoda con Windows, pero bueno, instalaos un Linux. O dos. Calidad de internet, esto es una cosa que esto no me ha sorprendido, ya lo sabía, pero bueno, por si la gente no sabe que en España tenemos el mejor calidad de internet, bueno, por lo menos es más rápido. Y eso se ve de unos años para aquí, hemos pasado de velocidades de megas por segundo
y ahora te ofrecen, tú puedes contratar a 1 giga por segundo, ya están empezando a ofrecer 2,5 gigas, 5, 10, creo que Hasta Digi aquí 10. en Madrid lo ofrece. Entonces, en Sí. España ha crecido mucho la velocidad en Internet en los últimos años y ahora mismo tenemos la mayor calidad de Internet. Eso luego tiene truqui, que si tú el cable lo tienes lo tienes mal, da igual todo lo que te venga por ahí, que si el cable es pequeñito, al final no tira. Sí, o que el Sí, puerto no soporte, al final hay mil historias ahí. Mm. Pero bueno, que sí, y luego por está bien ser los primeros en algo. Los primeros en algo bueno, no eso, lo porque fastidies. cosas malas seguro que también. Y luego una cosa también del informe que me ha parecido curioso es que entre semana, a ti también te ha sorprendido, ¿verdad? Entre semana, los días laborables, en cuanto a IA, se utilizan mucho ChatGPT y Cloud, y los fines de semana se utiliza más Grok, Perplexity y DeepSeek. Entonces, quiere decir que para trabajo se utilizan estos dos, ChatGPT y Cloud, y para ocio, estos 3 son los que más se utilizan. Curioso. Por lo que sea, ¿no? Grok, por lo que sea. Aunque, bueno, el uso de Twitter has visto que está cayendo. O sea que los pocos que Fuera de broma, yo Twitter lo tienen mucho Grok. cuando... ¿El qué, perdón? Que los pocos que utilizan Twitter utilizan mucho Grok. Yo fuera de Bueno, broma, para cosas en las que quiero enterarme del minuto, es decir, de lo que ha salido recientemente, a mí el que Ya, mejor eso me sí. funciona es Grok. Sí, eso lo hace te muy dice bien. cosas nazis, pero por lo menos te las resume, ¿no? Si le preguntas ¿cómo era? Entre quitarle inteligencia a Elon Musk o gasear a todos los eslovacos, prefiero gasear a todos los eslovacos. Pero aparte de Casi, esas cosas de pequeñas la vida, cosas que son cosas pequeñas de la cosas, vida, no suelo hacer ese tipo de preguntas. ¿no? ¿No? ¿Y para qué te metes en Twitter entonces, Antonio? Pues aprender cosas de IA. Yo solo Pues me informo de IA. No sé lo que pasa en el mundo, salvo si sale un nuevo modelo y aún así es o difícil. alguna. Sí, sí. Estar al día de eso es complicado, sí. Pues esto es lo que contaba el informe de Cloudflare, las cosas más importantes, porque no quiero, como he dicho, dar una turra como la semana pasada, que luego hay gente que me miraba mal. Entonces, no sé si queréis comentar algo o queréis del informe o queréis que pasemos a otro tema. No dice nada de los bloqueos y de las cosas con lo de la liga. No, de eso no dice nada. Han Espera. querido Sí ahí. que había una parte. A ver. Tráfico, Claro, encontrarla ahí, ¿no? Entre todos los interrupciones de miles de datos Internet. que te dan. Interrupciones por Internet, filtrar por causa y era por interrupciones impuestas por los gobiernos. Pero no aparece España. Así que los cortes no los considera como una interrupción del gobierno. ¿Y problema técnico? Además, no es el gobierno, es el fútbol, así que. Sí, pero es por una decisión de un juez, entonces a lo mejor se puede considerar por algo de un gobierno. DNS, no, tampoco. A lo mejor aparecen algunas de las. Bueno, y si pongo. Había uno genérico, ¿no? Sí, quito aquí el filtro. Y dentro de los 3, España 2 interrupciones, pero no pone más detalles. Bueno, son dos. Es que ves, sí. No las está. Muy bien. Y no les afecta demasiado el tema a los de Cloudflare. No, tampoco creo Ya que veremos. pierda mucho mercado porque se caiga España. No, por eso. Mientras no se caiga Estados Unidos, que es lo que más mercado tiene que dar seguramente, el resto no creo que les importe mucho. Muy bien, pues eso ha sido. si os parece pasamos al siguiente tema. Venga, Muy bien. ¿te das tú, Antonio? Pues si queréis, vale. Hablando de estar al día de la IA, que podría ser una frase reutilizable, pues esta semana hemos estado moviditos. Entonces, bueno, pues en vez de traer un tema concreto, os quería contar un poco qué es lo que ha estado saliendo durante toda la semana. Especialmente Google ha estado muy prolífica y ha sacado un montón de modelos, algunos en los que le pediré ayuda a nuestro IA influencer de confianza, que es Max. ¿Yo? Porque tiene Pensé que algunos era Juanfe. conceptos más.
más técnicos me pierdo. Pero yo creo que la noticia más sonada ha sido el lanzamiento de Gemini 3 Flash, que es la versión ligera de Gemini 3. Ya sacaron la Pro hace unas semanas y finalmente han publicado la Flash, que en los benchmarks han ocurrido cosas rarísimas, que todavía está por ver si son reales o no, pero se comenta que Gemini 3, pues el Flash, que es uno de los modelos más baratos que hay. De hecho, si no recuerdo mal, está a 0,50 entrada, 3 de salida en número de dólares por el millón de tokens. Por lo tanto, lo hace un modelo muy interesante. Es mucho más rápido que otros modelos. Creo, no sé si dicen que es 4 veces más rápido que el Pro, si no recuerdo mal. Esto lo estoy hablando de memoria, pero bueno, si lo probáis es rapidísimo. Prácticamente contesta a la vez que le preguntas, como todos los flash previos. Pero lo curioso es que es muy potente a pesar de lo rápido que es. Y en los benchmarks parece que ha superado a Sonnet 4.5, incluso al propio Gemini 3 Pro, cual no parece que tenga mucho sentido, pero en algunos benchmarks lo supera en tema de uso agéntico y de llamar a tools, este tipo de cosas. En los clásicos estos de ArcAgi, este tipo de benchmark, parece el SWE, creo, alguno de estos, lo superaba también. Y según dicen, bueno, pues es como el modelo más rápido y más potente que tenemos hasta la fecha. Yo personalmente lo he estado probando para desarrollo y para tema de uso de MCPs y tal, que es lo que más al final hago en mi día a día. Y para desarrollo, la verdad, que he visto que funciona bastante bien. Genera código súper rápido y además código válido y la mayoría de las veces funcional, lo cual es muy bueno para el tipo de modelo que es. Pero sí que le he notado lo que le pasa a todos estos modelos pequeños, que es que son muy impacientes, en el sentido de que les dices que planifiquen algo y no solo te lo planifican, sino que se lanzan corriendo a implementarlo. Si hay una solución más rápida que otra para hacerlo, aunque sea peor, tiran por ahí. Y esto lo hemos visto mucho en modelos pequeños, como pues, por ejemplo también el de Haiku de Sonnet, algunos previos también algunos de Grok que también son muy rápidos, hablando de temas de Grok, les pasa un poco esto a todos, ¿no? Que intentan acabar rápido, por decirlo de una forma muy coloquial, y el resultado no es el ideal. Entonces, bueno, es un modelo que me parece muy interesante, quizá no para mandarle tareas muy grandes y largas, pero sí para tareas pequeñas. Y sin embargo, en tema de MCPs, aunque las llamadas a las MCPs la hacen muy bien, a mí me ha liado algunas, pero bueno, pueden haber sido casos concretos míos, pero sí que es verdad que a nivel de uso de herramientas se le ve, pues bueno, al nivel de Gemini 3 Pro, que ya se notó un cambio importante con el 2.5, que sí que fallaban bastante en el uso de MCPs y herramientas en general. Ahí sí que he visto bastante mejora. No sé si vosotros habéis tenido tiempo de probarlo alguno, el 3 Flash. Yo sí, yo lo he utilizado en mi empresa. Teníamos un agente que tenía que generar un JSON muy largo. Entonces generé ese agente a principio de semana, antes de que saliera Gemini 3 Flash, y tardaba mucho, porque era un JSON muy largo, tenía que razonar mucho y tenía una salida estructurada. Y en cuanto salió Gemini 3 Flash lo probé y una diferencia en velocidad y generaba muy bien el JSON. También, como utilizaba una salida estructurada, es más fácil que lo genere bien, pero bueno, aún así tenía un poco de miedo al ser la versión Flash y sin problema, lo hacía perfecto. Así que muy bien. Con el Flash ya, o sea, nos quedan 6 meses de... ¿Ponemos el contador a 6 otra vez? No creo que Flash sea nuestro enemigo a batir ahora mismo. Como sí que lo pueden ser otros de los que hablaré después, pero el Flash en concreto no creo que nos quite el trabajo. Nos lo hará más rápido, eso probablemente sí. Sí. ¿Y cómo accedemos a este modelo, Antonio? ¿El qué, perdona? ¿Está en beta todavía que había que apuntarse o ya lo han distribuido? No, el Flash lo han abierto directamente. No, se puede usar en el CLI, se puede usar en todas partes. De hecho, ya lo he visto integrado también
en el AI Studio, en la parte de generar Sí. aplicaciones, que tiene una parte para generar aplicaciones, también se puede seleccionar ahí. En el Firebase Studio he visto que también está seleccionable. Entonces, bueno, está ya en todas partes listo para ser usado. Sí. Muy bien. Y luego con respecto a Google, ha lanzado más modelos. A principios de semana lanzó una actualización de su modelo de audio, en el que no voy a entrar porque es algo muy concreto, pero que mejora, sobre todo para estas aplicaciones en las que queremos tener una conversación en tiempo real. Pues bueno, por lo visto es un modelo actualizado. En este caso es 2.5, está basado en el 2.5 y por lo visto mejora bastante la velocidad, sobre todo el uso de herramientas nuevamente, el function calling, el seguimiento de instrucciones y tema de conversacional, pues por lo visto ha habido un avance importante ahí. A los que os interese en concreto eso, pues os animo a que les echéis un vistazo. Y luego han sacado también 2 modelos open source, que yo creo que aquí a Max le ha dado más tiempo a revisarlo que a mí, pero os comento también. Han lanzado uno que se llama Function Gemma, que nuevamente está muy centrado en tema agéntico y pues llamar a funciones con un modelo muy pequeño, poder llamar a funciones de forma precisa. Y en este caso lo curioso es que tienen una versión que ocupa 0,5 GB, vamos, un medio 270 giga, megas. 270 megas, es incluso más. O sea, está la Bueno, versión de he escrito 270 millones de 270, parámetros. eso, que ocupa como medio giga, por lo Eso. que entendí. Y luego hay otro hasta 27 billion, pues, no, 7 Hasta billion, 9, bueno. creo que el más grande era de 9 billones de parámetros, que sería 18 gigas. Pero eso es cuando el modelo está cuantizado, o sea, los pasos del modelo están en 16 bits, pero como estos modelos luego se pueden cuantizar en 8 y 4 bits, el de 270 millones de parámetros ocuparía pues cuarto de giga. Ujú. Perfecto, pues bueno, pues no sé si tienes tú algo que aportar más de este modelo. La verdad que es interesante para probarlo en dispositivos móviles, pero también hay que ver un poco porque claro, el de medio giga no tengo yo mucha esperanza de que pueda hacer gran cosa, pero no sé si tú has visto algo concreto más al respecto a este. No, yo no lo he probado, pero sí, la idea de Google de este y el siguiente modelo que luego hablaremos es utilizar los móviles. Se le ve a Google que ya se quiere ir pasando a la tecnología mobile para ir controlando más los móviles. Entonces, si puedes tener ahí un agente que sea capaz de saber a lo mejor qué aplicación abrir, etcétera, pues es un paso muy importante, porque tú ya a lo mejor a través ¿cómo se llama el Siri? OK Google. Sí, a OK le dices, OK Google, hazme esto y OK Google sigue a Welcome to la secta. Lo acabas de activar, así que a ver qué dice. Si tienes un agente que sea capaz de entenderlo y ejecutar tools, que esas tools sean abrir una aplicación u otra, es bastante útil en un móvil. Y esa es la idea de Google, tener esos móviles que se puedan utilizar en los móviles. Claro, porque al final este es lo que decimos, está muy enfocado en llamadas a funciones, más que en tener un asistente conversacional clásico o similares. Pero al final con esto era como pues a lo que igual evoluciona todo, ¿no? De pequeños modelos especializados en una cosa y luego ya interconectarlo todo como si fueran pequeños MCPs de las cosas, ¿no? Pero eso, o sea, Yo hay no sé si llegará que... ese día, ¿eh? De momento. Sí. Porque Yo creo que para todo en general no, pero con lo que hablaremos luego también de los problemas de distribución de cosas, va a haber que, o sea, los móviles son gordos ahora mismo, o sea, son potencia de cómputo que tienes ahí y recursos que se van a tener que utilizar de alguna forma o se deberían tener parte ahí. Era como, ahora no sé si se sigue hablando ahí de lo que se llamaba el edge computing, que era eso, como una especie de distribución de estos recursos para que no estuviera todo centralizado, sino depende de lo que necesites ejecutar, pues te lo ejecuto en el servidor grande
ahí que necesito todo a la vez, o voy distribuyendo tareas pequeñas para aprovechar. Pues yo digo Sí. lo de que... Perdona, di, Antonio. No, que iba a decir un poco lo que tú dices, ¿no? Que sí que desde que empezaron a salir estos modelos tan potentes, siempre se ha hablado lo de que poco a poco se irían especializando los modelos para que fueran más pequeños y tal, pero a nivel práctico tampoco hemos visto una evolución muy grande en ese aspecto en los últimos 2-3 años que se lleva hablando de esto, ¿no? Pero bueno, te dejo a ti. Claro, es que es eso. No ha habido esa evolución que se esperaba y luego, por otro lado, que ya lo hablamos en otro episodio, con el precio de la API ahora mismo de los modelos grandes, es que no tienes tanto coste llamando una API y te va a resolver el problema mucho mejor. Entonces, tiene que ser o que hagas muchísimas llamadas y al final el coste sea muy alto, o que el modelo local sea muy bueno para al final utilizar modelos en local. Porque ahora mismo los modelos grandes, a el que acabamos de hablar, de Gemini 3 Flash, con el precio que tiene y lo rápido que es que ahí el problema es casi la latencia de internet. Si una persona no tiene una conexión, tiene 4G y no tiene una conexión muy rápida, pero bueno, 4G o 3G y no tiene una conexión muy rápida, pero es que es eso, con el precio de la API ahora mismo los modelos en local no tienen mucho sentido. Que yo soy partidario de modelos en local porque a mí me gustaba hacer fine tuning de los modelos y hacer entrenamientos, que es una cosa que ahora se ha perdido mucho por tema de utilizar APIs, pero le veo difícil. A no ser que suban el precio de las APIs, porque también lo hablamos en otro episodio, que ahora todas las empresas de IA están perdiendo dinero para ganar usuarios, pero a lo mejor llegará un día en el que querrán subir los precios. Antonio decía que no, pero puede ser que sí. Nunca se sabe. De momento lo que se ve es lo contrario, que van bajando casi más que subir, pero puede ser que llegue un momento en que haya que invertir eso, sí. Al final baja, pero en otros, o sea, lo que comentamos, Cursor doblando el precio, Claude doblando el precio, ¿no? O sea, como que dan saltos gordos así en precio, porque al final todo es deficitario y cuando uno reviente y diga, bueno, pues es que me puedo permitir subir el precio porque ya no tenemos competidores tochos, pues a ver qué pasa en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que lo de los modelos en local tiene sentido si son eso, mini agentes que al final controlen una tarea específica. Pues lo que comentábamos, bueno, no sé si lo dijimos, el modelo este que había salido para controlar el móvil a través de ADB en Android, Sí, si lo hace bien y puedes delegarlo para que luego un coordinador que puede ser algo más tocho, pues un Flash o un Pro te coordine todo, pero cada tarea específica tenga el contexto reducido que necesitas, yo creo que ahí sí que puede tener sentido. Y lo mismo, o sea, estás liberando de recursos otra cosa que la puedes dedicar al resto de APIs o al resto de necesidades que tengas. Pero al revés, en local, llamar una API no te consume recursos. O sea, liberas más recursos y todo el rato utilizas API. Si utilizas un modelo local, mucha RAM se te va a ir. Sí, pero eso, pero liberas recursos en el grande. Pero el grande no lo ejecutas tú, entonces a ti te da igual. Claro, a ti te da igual, a Google no le da igual. Pero sí como puede pagas... liberarse. Sí, pero pagas los costes que tiene. O pagas lo que se pueden permitir para que no te vayas a lo siguiente. De momento, lo segundo. Ya, veremos. Sí, que lo iremos viendo. Sí que hay modelos, por ejemplo, se me ocurre este de transcripción, el de OpenAI o el Whisper. O el otro de Parakit de NVIDIA, pues el Whisper, vamos, sí, o el Parakit, pues estos están ya suficientemente optimizados para que te compense más ejecutarlos en local que llamar a la API. Si sigue ocurriendo con otros tipos de soluciones, pues sí, quizá en el futuro vemos más. Pero eso es una tarea, como dices tú, muy particular que a lo mejor no necesita tanta inteligencia. Pero los LLMs genéricos, estamos viendo que los open source que compiten con los cerrados, al final son modelos mastodónticos. Son de 300 billones de parámetros, 200 billones. Eso en local es inviable. Y si es más pequeño, pues no tiene suficiente capacidad.
Mm. Pero Sí, pero bueno, estamos hablando un poco de eso, ¿no? Que modelos locales para tareas más concretas, pues, se Pero me es que, ocurre ese, por ejemplo. pero tiene que ser muy, muy concreta. Si un agente para una tarea muy concreta, lo bueno de un agente es que es genérico y no es como un código que lo tienes que hacer perfecto para una tarea y si falla, no te lo hace. Un agente tiene que ser capaz de decir, pues he fallado en esto, lo voy a intentar de otra manera. Y los modelos pequeños, pues a lo mejor No, no no. son capaces de hacer eso. Ujú. pero, o sea, pero ahora justo me ha venido a la mente que no sé si ahora cómo estará la cosa, pero en los iPhone se estaban reservando, no sé de qué salto de estos que metieron, de si del 12 al 13, del 13 al 14 o algo así. En el chip que sacaron tenía varios cores que no se estaban usando directamente porque estaban como reservados para cuando la IA viniese, que no tuviera que meter, o sea, como que pudiera Sí. actualizar otros modelos y tal. Entonces, que al final es eso, de la capacidad de cómputo que tienes ahí y los recursos, pues hombre, tendrás que elegir entre, puedes activar el modo IA en el que haces todas estas tareas en local o pagas por lo que sea. Pero Pero al final es eso. el problema ahí no es tanto el cómputo, que en un iPhone tiene unos chips tan buenos que vas a tener cómputo, sino ahí el mayor problema es la RAM. Esos modelos te van a ocupar Mm. una RAM, o sea, RAM. Y el modelo que hemos hablado antes de Google, en 8 bits te puede ocupar un cuarto de giga, pero es que ese modelo seguramente no va a ser capaz y a lo mejor ya te tienes que ir a uno de 8 billones, 20 billones y eso a lo mejor te está ocupando ya 10 gigas de RAM y 10 gigas de RAM te ocupa mucho. Ujú. Sí, y hablando de RAM, si queréis lo dejamos un segundo, terminamos de comentar el último modelo que ha salido esta semana y hablamos de RAM, que creo que Juan G nos trae algo por ahí. El último es el T5 Gemma 2, que yo personalmente no he tenido tiempo ni siquiera de ver de cómo funciona ni en qué punto aporta, pero creo que tú, Maxi, sí que has hecho los deberes un poquito por ahí. Sí, el T5, lo que pasa es que ahora me acaba de entrar la duda. T5, o sea, al final, hago un poco de historia. Salió los Transformers, el del paper Attention is all you need, y que era la arquitectura Transformer, que ahora hablo de ella. Bueno, la arquitectura Transformer es un encoder y un decoder. El Transformer se creó inicialmente para la tarea de traducción, porque en Google quería mejorar su traductor y crear una arquitectura esta de Transformer, ¿vale? Entonces, al final era un encoder, porque le entra una frase de un idioma, un encoder entiende esa frase, pasa toda esa frase a una información, un espacio latente interno, y de ese espacio latente interno, con el decoder, se convierte al idioma destino. Entonces, ahí fue cuando OpenAI dijo, pues como el decoder lo que hace es que en el momento, o sea, al final el transformer, vuelvo a la arquitectura transformer, tienes aquí el encoder que le entra una frase, tiene aquí la información comprimida en el espacio latente y aquí tienes el decoder que esta información comprimida en el espacio latente genera el siguiente token. Esta información comprimida más el siguiente token genera otro token y así va recursivamente generando el siguiente token a token, y es como funcionan ahora los LLMs, que es lo que OpenAI pensó al inicio, de si el decoder tiene una información y es capaz de generar el siguiente token, lo podemos utilizar para generar modelos de lenguaje, nos ahorramos el encoder, nos ahorramos ahí el tamaño y la latencia y solamente con el decoder generamos los modelos de lenguaje. Y acertaron, y de ahí ha salido ahora todos los modelos de lenguaje. Entonces, el modelo T5 de Google vuelve a la arquitectura del transformer entero, de tener encoder y decoder. Lo que pasa es que ahora estoy... sí, encoder, decoder. ¿Qué tiene esto? Al final, el decoder es la parte más grande, lo que más ocupa del LLM, porque tiene dos capas de atención, mientras que el encoder solamente tiene una. Entonces, lo que se hace a escala es el decoder. Tú con un encoder pequeñito puedes tener el transformer entero, y la ventaja de tener un encoder pequeño es para, por ejemplo, el ejemplo de traducción, el encoder es capaz de obtener mejor información de la frase de entrada para luego con el decoder generar uno de salida. Entonces, lo bueno de estos modelos, yo entiendo que lo que busca Google es, con un modelo más pequeño, tener una mejor comprensión del problema que se está haciendo para que ese encoder
convierta o comprima esa información a ese espacio latente y el decoder sea el que haga la acción que quieras hacer, que haya elegido Google o el usuario, etcétera. Entonces, esta es un poco la ventaja de ese modelo. No es un LLM enorme que es capaz de hacer muchas cosas, sino que es un modelo que es capaz de entender mejor la tarea y resolverla. No es para un modelo agéntico, a priori, pero es la ventaja de que al tener el encoder es capaz de entender mejor la entrada. Bueno, pues con eso, si a alguien le interesan más estos conceptos un poco más avanzados sobre el tema de modelos de lenguaje, que sepáis que tenéis información toda la que queráis en el blog de Google, le podéis echar un vistazo más a fondo. Rápido, que caduca cada semana. Cosas Eso es. nuevas. Si no, seguramente la semana que viene tendréis otros 2 modelos más. Pues hablando de que todos estos modelos se tienen que ejecutar en RAM, ¿qué pasa con la RAM? ¿Cuál es el meollo aquí? Pues eso, que parece que no hay, ¿no? O sea, los youtubers que se dedican a hacer ordenadores a medida, pues está subiendo los precios de la RAM porque eso, al final, esto lo que hablábamos, todo se tiene que ejecutar en algún lado. Hacer RAM no es una cosa pues como el que hace churros, sin, sin menospreciar a los churreros de este país. No escala fácil, ¿no? Pero claro, o sea, son tecnologías especializadas que además cada vez tienen que ser más rápidas, tienen que ser más grandes, tienen que ser más todo. Y claro, esto ahora, como todo, pues todos los recursos que se están invirtiendo, toda la producción, pues va a IA. ¿Y quién es el que manda en la IA? Pues el señor Jensen, el CEO de Nvidia, que al final es el que está chupando aquí de toda la IA, o sea, de toda la RAM. Y claro, esto ya es como un problema de escalabilidad. Volvemos a lo mismo, estamos creciendo o se requieren, el software requiere más que el hardware que tenemos actualmente. Entonces, ha habido noticias, eso como que ya hay la producción de todo el año que viene directamente está comprometida a empresas, a Nvidia en mayor medida. O sea, al final, recordemos que lo hemos comentado un poco en otros podcasts, pero Google sí que tiene su propia infraestructura dentro del mundo de las GPUs, que tienen las TPUs, los famosos las Tensor Processor Units, y está, yo creo que al final tiene todas las cartas en su mano y por eso se puede permitir cosas de bajar, de crear un Gemini Flash que sea el más barato y que intentar comerse el mercado. Pero lo que comentábamos en otros episodios, OpenAI está creando o sea, se alía con Oracle para que creen los centros de procesamiento de datos para esto. Al final, Nvidia invierte en la propia empresa y es como un círculo ahí que se están pagando entre ellos de cara a hacer todo esto sostenible. Pero si en un mundo en el que ya de recursos vamos un poco jodidos, digamos, así hablando mal, ahora ya si estamos comprometiendo la producción de una cosa tan básica dentro del mundo de la electrónica como que no va a haber para otras cosas. Entonces, esto al final, todo lo que se dedica a IA, pues se dejará de lado para móviles, se dejará de lado para ordenadores. Entonces, puede ser interesante. A ver qué pasará si simplemente subirán los precios y en vez de tener móviles baratos, tendremos ya más realista a lo que se necesita hoy en día o petará y ya las compañías que no tengan esta infraestructura o que dependan de un tercero tendrán que pagar ese incremento de precio y cuando no lo reciban, pues quebrarán
O sea, igual lo que no sabíamos es que el colapso de la IA iba a venir por el lado del hardware en vez de por otros lados. Así que no sé, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis? Ya. He leído cosas como, por ejemplo, que los flagship models de las compañías, que ahora yo creo que van ya por los 16 gigas o por ahí, que el año que viene iban a tener que bajar a 12 gigas y entonces Sí. pues, seguramente mantendrán precios de los modelos caros, pero vendrán con menos RAM y tendrán que ocultar de alguna forma esas bajadas Ujú. de RAM, ¿no? Y que iba a pasar un poco lo mismo pues, con otros tipos de dispositivos. Seguramente, pues los portátiles, yo estaba esperando el año que viene para comprarme el 5 Pro cuando salga, el M5 Pro, con una buena cantidad de RAM para poder hacer cosas en la máquina, pues seguramente habrá que posponerlo a 2027 o 2028 Al M7. cuando pueda volver a ver RAM. Así que es una cosa que seguramente, pues, de un modo u otro, acabará afectando, sí. Y pues lo mismo que pasó con las GPUs, ¿no? Con el tema de la minería Ya de- nadie se acuerda de eso en comparación a la que se está liando ahora. Claro, que al final es lo de las GPUs, pues puedes decir, bueno, pues es algo que sin lo que puedes vivir más o menos, ¿no? Pues puedes tener algo más básico y no juegas en tu ordenador. Pero, o bueno, que también hubo problemas con las consolas y tal. Pero esto es que al final cualquier dispositivo lo necesita. Entonces es algo mucho más básico quizá en la cadena Mm. de las arquitecturas del hardware. Igual es un buen momento para inventar una cosa nueva que no se llame RAM, ¿no? Que sea otra tecnología cuántica, ¿ya? Que memorias cuánticas integradas en todos lados y ya está. O sea, yo creo que si salimos de esto puede ir por ahí porque no es lo que hemos dicho al principio, es una tecnología que no te puedes poner tú a hacerla sin más. O sea, está centralizada siempre en los mismos actores, localizada China, Taiwán, en esa zona por costes, por cultura heredada y todo eso, y que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, o hay una revolución tecnológica o eso, de a ver hasta dónde cambia esto. Porque hilado con lo que decíamos antes, de yo era partidario de usar todo el cómputo que tenemos hasta ahora en los móviles que están, pues eso, parados mucho tiempo. Pero claro, si necesitas reducir hardware para mantener el precio y eso, va a haber que, que ver cómo es el trade-off que van a tener que hacer entre reducción y cómputo. Bueno, de aquí puede salir una cosa buena, que al tener menos RAM puede que los programadores optimicen mejor el uso de RAM y puede que de aquí salgamos con programas más eficientes de RAM, porque ahora mismo en general aumenta tanto los tamaños de RAM que a lo mejor no se tenía tanto control. Bueno, puede que tengamos más control, más control, mejor uso de la RAM y más optimizado. Pero los programadores que dentro de 6 meses ya no van a existir. La IA será la que haga mejor uso. Habrá que La gente entrenarla de para IA que... hay que hacer un subagent, ¿no? que mejore la RAM en general. Eso es. Sí, pero Pues bueno, eso. o sea, eso lo digo por ejemplo, DeepSeek, que como no tenía acceso a las GPUs de NVIDIA, idearon otros métodos de entrenamiento que ahora se están utilizando. Entonces, y en general en toda la historia de la humanidad, en cuanto ha habido escasez de algo, se han ingeniado maneras de evitar esa escasez y eso luego suele darse como una evolución para luego mejorar. Entonces, puede que hasta salgamos beneficiados como sociedad, porque cuando el tema de la minería y no había GPUs, como ha dicho Antonio, pues no juego. Pero ahora que la RAM se utiliza para todo, puede que hasta que salgamos beneficiados y tengamos una nueva manera de optimizar. A lo mejor se inventa incluso un algoritmo para optimización de RAM, etcétera.
O sea que puede que hasta que venga bien. También decíamos eso después del COVID y tampoco ha mejorado. No, pero Saldremos mejores, ¿no? Pero en el COVID no hubo ninguna falta de algo en particular, había falta de todo. Mucho mejor. De todo en general, no podíamos Papel entrar, higiénico, ¿no? leche. Pero por eso, Bueno, que sí. esto que es tan específico, pues al final, si llega un momento en el que... Porque es que, a ver, yo por lo que he estado escuchando, el que vuelva a haber suministro para la gente normal y no para las empresas, a lo mejor es de aquí a 2028-2030. O sea que van a ser unos cuantos años con escasez de RAM. Y luego en el momento que vuelva a haber, hasta que se vuelva a abastecer toda la RAM necesaria, o sea, va a haber muchos años de escasez, todos esos años va a ser acumulación de RAM que hace falta, hasta que se vuelva a llenar todo ese gap de acumulación, pues va a tardar más. Entonces, que van a ser muchos años sin mucha RAM, yo creo que puede dar lugar a nuevos algoritmos o técnicas de optimización. O espero. Y que salgamos ganando. Llámame Incluso de positivo. los modelos, ¿no? Que haya que optimizarlos más para que usen menos RAM. O no, porque como esa RAM la van a tener esas empresas de IA que utilizamos a través de API, pues, Ya, eso es verdad. mejor. Ahí no lo Hay que veo. optimizarlo si puedo poner más modelos. Claro, eso es. Y entonces, bueno, a ver, una manera, por ejemplo, de optimizar puede ser generar agentes muy óptimos. Entonces, para ver cómo generar esos agentes, os traigo, voy a hacer... dime como la semana pasada, más y pincha. Dentro web. Y aquí tenemos el estado de ingeniería de agentes hecho por LangChain, y hace tiempo hicieron una encuesta de cómo la gente desarrolla agentes y ya tenemos el resultado de esta encuesta. Entonces, la vemos muy rápido para no extendernos ya mucho hoy. Podemos ver que en 2024, mientras un 51% de las empresas tenían agentes ya en producción, ha aumentado este año, ya se tiene un 57%, no es un aumento excesivo, pero bueno, veo muchos informes últimamente que dicen solamente un 5% de la IA se utiliza en producción. Pues bueno, pues aquí parece que hay un 57% de agentes en producción, que al final es aplicaciones de IA. Así que no está mal. También es verdad que esta encuesta está muy sesgada por gente que desarrolla agentes, no gente en general. Pero Claro. bueno, pero de esa gente que desarrolla agentes, ya los ve, más de la mitad ya los tiene en producción porque son agentes que funcionan. Entonces, me parece... Y el año de los agentes, siempre se decía que 2025 iba a ser el año de los agentes. Entonces, el primer año de los agentes, ya más de la mitad en producción, yo lo veo bien. De hecho, yo pienso mucho últimamente que todo esto de los programas, la IA va a quitar el trabajo a los programadores, etcétera. Hace tiempo, unos días o semanas, que llevo pensando que es que creo que se va a empezar la ingeniería agéntica, digamos, igual que la ingeniería de programación o la ciencia de programación o como quieras llamar, surgió hace tiempo, pues a lo mejor ahora que la IA es capaz de hacer lo básico en programación, va a salir una nueva disciplina que va a ser la ingeniería agéntica y a lo mejor este es el primer año y cada vez empieza a haber más y lo que antes la gente tenía que aprender programación, a lo mejor ahora tiene que empezar a aprender a desarrollar agentes. ¿Cómo lo veis? No es nada descartable, desde luego, porque al final, pues, si queremos hacer cosas un poco más allá que llamar a la API de ChatGPT, pues, de OpenAI, pues tenemos que aprender cómo orquestar todas las herramientas, cómo hacer que trabajen entre ellas y hacerlo bien, que al final esa es la parte más complicada. Y sí, sin duda, no sé cómo, no lo he mirado en el mercado, pero probablemente sea una de las demandas más en auge que hay ahora mismo y no es para nada descartable que el año que viene siga creciendo. Y esto, Maxi, tú que estás más a bajo nivel, ¿cuándo usarías tu LangChain y cuándo cosas más genéricas ahí? Porque yo entiendo que si hablamos de performance y tal, con soluciones como LangChain que puedes diseñártelo tú hasta lo mínimo, al final controlarás más el proceso, podrás reducir peticiones innecesarias, tiempos, todo eso, ¿no? O sea...
A ver, yo esto también lo he pensado y lo asemejo un poco pues ahora como en la programación, que hay herramientas low code, no code y luego desarrollos de cero. Entonces, o CMS, hay gente que con un CMS tiene una solución y ese CMS no es a lo mejor lo más óptimo para su solución, pero le vale y con un CMS a lo mejor resuelve sus problemas. Luego a lo mejor hay empresas que necesitan un diseño custom para su necesidad y entonces contrata a una empresa o a un programador. Entonces, en el futuro, pues a lo mejor con Cloud Code. Yo ahora mismo tengo un agente hecho con Cloud Code que me optimiza el SEO en mi página web. Y no me he hecho algo con LangChain o LangGraph específico para eso. Con Cloud Code me ha valido porque con un solo MCP me ha valido. Para diseños más y además porque es un agente que no está corriendo durante mucho tiempo. Para diseños de agentes que tienen, agentes profundos que se llaman, que tienen que correr mucho tiempo, ahí entra mucho en juego la ingeniería de contexto, todo el uso de archivos para guardar la memoria a corto o largo plazo. Entonces ahí es donde sí que puede haber una nueva disciplina, porque todo el tema de ingeniería de contexto, cada semana está saliendo algo nuevo. Hace poco leí que a uno que decía, se habla mucho de qué se mete en el contexto, pero poco de cómo sacar las cosas de contexto para que no se te llene el contexto. Entonces, es una cosa que está evolucionando muy rápido y que puede que eso, para agentes muy profundos, a lo mejor ahí sí que merece más la pena frameworks como LangChain, LangGraph, Crew o el que sea, para esa ingeniería de contexto para agentes largos. Estaremos atentos, entonces, a las novedades. Nos apuntaremos al próximo curso de Max. Y de aquí a 6 meses ya no seremos programadores, sino agent engineer. Nos tenemos que inventar el título para LinkedIn. Vamos a irlo pensando. Eso es. Bueno, aquí... No, bueno, sigo rápido y terminamos. Sí. Aquí enseñan el uso de agentes en función del tamaño de las empresas y se ve como que esto me ha sorprendido porque yo pensaba que iban a ser las startups las que más agentes iban a tener porque son las que más rápido suelen evolucionar, pero no, son las empresas grandes las que más agentes suelen tener en producción, medias y grandes. Y ahora luego más adelante se muestra para qué lo suelen tener, que luego al ver para qué pues tiene mucho sentido porque a mí yo trabajando en Sener, que se puede considerar grande, lo que más querían era para ese tipo, que ahora lo comentamos. El mayor caso de uso en general es para atención al cliente, investigación y análisis de datos. El típico post de LinkedIn de cómprame esta automatización de N8N para captar clientes, etcétera, pues eso, atención al cliente es lo que más se utiliza. Sin embargo, en cuanto al tamaño, a ver, ¿no estaba aquí? Bueno, pues lo hice en este post, que las empresas grandes para lo que más suelen utilizar los agentes es para los procesos internos y tiene mucho sentido porque las empresas grandes lo más tedioso son procesos internos, documentación, etcétera, consultas a recursos humanos, lo que sea, o IT, o incidencias, etcétera. Entonces todo eso les es muy útil a las empresas grandes. Las empresas grandes tienen procesos, las startups es la jungla, ¿no? O sea, tampoco, básicamente. Claro. Las startups, pues a lo mejor buscan más el trato con cliente, que es lo que menos gente tienen para eso. Luego, las mayores barreras en producción, pues lo que más barrera ve la gente es la calidad de las salidas, porque al final, como un LLM no es algo determinista, puede que en algún momento no lo haga bien. Y también me cuadra porque todo el resto de temas de latencia, seguridad, despliegue y coste ha bajado bastante. La latencia ahora son bastante rápidos y si utilizas cosas como, ¿cómo se llamaba? Grok, por ejemplo, que es rapidísimo. La seguridad ante prop injection, etcétera, ya cada vez los LLM son más difíciles de hackear, digamos. El desplegar también con Azure, AWS o temas así te hacen sencillo y el coste, lo que me has hablado antes, está bajando. Entonces, me parece bastante lógico que ahora lo que más se tenga en cuenta es el tema de la calidad de la salida. Bueno, aquí por tamaño de empresa creo que era esto, sí, Enterprise. La seguridad es lo que más les preocupa, que también tiene sentido porque es
a lo mejor las que más tienen que perder porque tienen más manejos de datos sensibles. Y aquí ya empiezan a hablar mucho de tema de observabilidad, porque al final, cuando un agente, internamente, como un agente se puede considerar una caja negra, tienes que saber bien. Bueno, la caja negra es el LLM, pero es lo que está dentro de la gente. Tienes que saber bien qué está haciendo. Entonces, para tema de observabilidad, mucha gente utiliza observabilidad con agentes internos y ver cómo llaman a las tools, etcétera. Para esa observabilidad suelen utilizar agentes. La observabilidad la suelen hacer offline. El momento que ya ha terminado la ejecución es cuando hacen el análisis. Online se hace menos y no, el que no están evaluando, pues hay un porcentaje, pero bueno, la mayoría de la gente observan cómo se comporta la gente después de que se haya ejecutado. Los tests también igual se suelen poner offline, no online, y es pues eso, tú tienes unos cuantos casos de uso y miras a ver cómo funciona la gente con esos casos de uso. Y los métodos de evaluación también se suele utilizar sobre todo offline, que tiene sentido porque es que online con aunque hemos dicho que son rápidos, aún así no son suficientemente rápidos como para encima meter ahí test. Y esto me ha sorprendido muchísimo porque el tipo de métrica que se utiliza, yo pensaba que un LLM como juez iba a ser la más utilizada, pero no, hay mucha gente revisando a mano qué es lo que ha generado el agente, lo cual me ha sorprendido porque al final un agente son muchas iteraciones, muchas llamadas a un LLM. Esto, evaluarlo a mano es muy costoso. Pues yo creo que esto tiene sentido al final, porque si estás sustituyendo un proceso y pones al propio LLM a decir, oye, esta cosa que has hecho tú, dime qué tal, es como que estás ya confiando del todo y creo que Sí, puede no ser. se ha llegado a ese punto de por lo menos quiero tener yo la última palabra para saber cómo de bien o de mal. Puede ser. Quizá aquí lo ideal sea un modelo mixto de interacción, de Sí, esto se representación veía humana con la aquí. sala con... Bueno, no se ve, no. Pero sí, a lo mejor lo ideal es un modelo mixto. Una persona viendo un porcentaje y un LLM como juez viendo otro. Uh-huh. El modelo más utilizado son los de OpenAI. Luego me sorprende Gemini. Ha tenido ahí un subidón porque antes seguramente tendría que ser los de Anthropic. Y bueno, y modelos open source están ahí también en la batalla. Casi nadie ya hace fine-tuning de los modelos, lo que he dicho antes. A mí me gustaba hacer fine-tuning y entrenar modelos, pero ya hoy en día, con los capaces que son los LLMs, casi nadie hace fine-tuning. ¿Cuáles son los agentes que más se utilizan? Cloud Code, un montón, Cursor, GitHub Copilot y el de OpenAI. A mí esto no me ha sorprendido nada. A lo mejor que el de OpenAI esté por debajo de Copilot sí que me sorprende un poco, pero bueno, porque pensaba que OpenAI con los últimos modelos está teniendo mucho más auge, pero bueno, se ve que no. También esto es que Copilot es de Microsoft y muchas empresas se lo dan en el paquete. Ya, y estudiantes lo tienen gratis. Y ya está, esto es todo. Lo quería contar muy rápido. Genial, pues nos llevamos aquí unas cuantas ideas. Lo primero, que empecemos a entender qué es esto de los agentes. Ha venido para quedarse. Que ha venido para quedarse, efectivamente. Este año ya ha sido el año de los agentes, pero quizá más alto nivel. Como usuarios lo habremos usado prácticamente todos los días. El año que viene quizá nos toca empezar a programarlos también. Muy bien. Y pues nada más. Tenemos tarea para de aquí a la semana que viene a ver cuántos agentes nuevos han salido, cómo van los modelos y nuevas noticias del sector. Así que nada, lo mismo de siempre, cosas de youtubers, dejadnos comentarios, campanitas, seguidnos a nosotros y a Antonio también, todas estas cosas que hay que hacer en todas las redes y nada, nos vemos la semana que viene. Y feliz Navidad, que volveremos después de Navidades.
No hemos hecho el especial jersey navideño que querías, Maxi. Ya, por eso me he puesto el de Python. Ah, Como no quisisteis el navideño. no lo hemos Claro. pensado, pero sí, había que haberlo traído. Si no, bueno, si nos diera tiempo a grabar uno antes de que empiece el año, todavía estaremos en época navideña. Si nos patrocina una empresa de jerseys navideños, O Papá Noel. Directamente. o cualquiera con billetes, ¿no? Pues nada. Pues nada, chicos. Un placer como siempre y Chao, chao. hasta la próxima. Welcome to the sector.